Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Lugo. Me voy a presentar un poquito más tarde de manera un poquito más formal. Vamos a hablar en este webinar sobre las tendencias del Project Management para 2017-2020. ¿Qué es lo que viene en cuanto a temas de Project Management? Lo vamos a revisar de manera ligera. Voy a tratar de no ser tan técnico y vamos a pasar esta experiencia con este webinar que estamos grabando para Alfa Consultoría. Me presento, entonces, les decía, mi nombre es Sergio Lugo, tengo un poquito más de 17 años de experiencia en temas de dirección de proyectos, como consultor en TI y bueno, pues tengo una formación como licenciado en computación, he hecho algún diplomado en el ITAM sobre administración de proyectos y bueno, estoy cursando el último trimestre de una maestría en alta dirección. También tengo la fortuna de participar con algunas universidades como la Ibero, el ITAM, la Universidad Panamericana, la Escuela Bancaria y Comercial y bueno, por supuesto, doy cursos en Alfa Consultoría, entonces tengo esa fortuna de apoyar como docente en estas universidades. Les platico un poquito sobre las certificaciones que tengo. Estoy certificado desde el 2011 como Project Management Professional. Tengo un par de certificaciones en Scrum, Scrum Master Certified, Scrum Fundamentals y bueno, pues también en ITIL, también una certificación en Microsoft como Microsoft Professional Certified y un par de especialidades en temas de Project Professional, Project Server. Entonces, bueno, un poquito mi experiencia profesional y bueno, pues vamos a entrar ahorita sí a detalles sobre el Project Management y sobre las tendencias que vienen hacia los siguientes años. Vamos a hablar acerca, un poquito de historia sobre el Project Management, como para ponernos en contexto acerca de la gestión de proyectos y después vamos a entrar de lleno sobre las tendencias en Project Management. Vamos a hablar precisamente acerca de los equipos virtuales. Cada vez se consolida más esta práctica, las organizaciones ya están aceptando esta práctica en cuanto a la virtualización de equipos. Vamos a platicar también acerca del Big Data. Bueno, primero vamos a platicar acerca de qué es Big Data y después vamos a ver cómo la tendencia viene hacia el Project Management, cómo vamos a aplicar estas nuevas tecnologías para el Project Management. Vamos a hablar también acerca de esta tendencia en donde se va a necesitar mayor énfasis en las habilidades interpersonales del Project Manager, ya no tanto técnicas, por supuesto, eso debería de ser ya algo que el Project Manager tenga por default, estas habilidades técnicas, pero la tendencia es que sean habilidades interpersonales las que hagan la diferencia. Vamos a hablar también esta otra tendencia sobre el foco en la estrategia organizacional sobre los proyectos por sí mismos. Entonces, las organizaciones se dan cuenta que muchas veces no basta con cumplir tiempo, costo y alcance como estábamos acostumbrados típicamente para que un proyecto se defina como exitoso, sino que ahora deben de generar valor hacia la organización, debe estar alineado con estas estrategias organizacionales. Y bueno, el último tema, que es un tema controversial, en los últimos años ha sido un tema muy controvertido, que es PMBOK, Agile o algo más, ¿no? Muchas veces estamos debatiendo en este tema de si los modelos ágiles son mejor, si es mejor un modelo en cascada. Bueno, vamos a platicar un poquito de esa tendencia que viene hacia los siguientes años y también cómo el PMI está atendiendo esta necesidad. Muy bien, entonces les voy a hablar ahora de manera muy breve acerca de la historia de la administración de proyectos.
para tener un contexto acerca de estas prácticas en dirección de proyectos y después vamos a platicar acerca de las tendencias que tiene el Project Management. Entonces, les voy a hablar ahorita en esta lámina acerca del diagrama de Gantt, que surge en 1917, ya desde esa época se creó esta herramienta, y el proyecto importante o un proyecto grande donde fue utilizado por primera vez fue precisamente en la construcción de una presa llamada Hoover. El proyecto se llamó Hoover y bueno, ahí fue utilizado por primera vez. Después, en el 57 surge el método de la ruta crítica. En este método o en esta herramienta, lo que vamos a hacer es identificar precisamente dentro de esta secuencia de actividades de un cronograma, vamos a identificar la ruta más larga, es decir, la secuencia de actividades cuya holgura es cero. Esa sería una definición de ruta crítica. ¿Para qué nos sirve a los project managers? Bueno, pues nos sirve precisamente para identificar qué de esas actividades dentro del proyecto son críticas, es decir, no tenemos margen de demora y es donde tendríamos que poner a los recursos más experimentados y poner cuidado en estas actividades para no retrasar el proyecto. Después, en el año 62, en un proyecto de la Armada de Estados Unidos, se genera el WBS, que decíamos el WBS va a ser el Work Breakdown Structure o estructura de desglose del trabajo, en donde vamos a tener precisamente, es una herramienta que nos ayuda a controlar el alcance del proyecto y vamos a llegar en este desglose a paquetes de trabajo y a entregables. Se utilizó por primera vez, decía, en un proyecto que se llamó Polaris y fue un proyecto de un misil balístico en donde vieron el éxito que tuvo en este proyecto y bueno, pues a partir de ahí la Armada de Estados Unidos pone un estándar para sus proyectos. Se tendrá que utilizar el WBS. Más tarde, en el 69, se constituye el Project Management Institute. ¿Qué es el PMI? Bueno, pues el PMI es una institución internacional, la más grande y la más reconocida en temas de dirección de proyectos. Y bueno, pues es una institución sin fines de lucro que lo que está buscando es precisamente generar buenas prácticas en dirección de proyectos y bueno, pues tiene asociadas varias certificaciones acerca de la dirección de proyectos, todas relacionadas a la dirección de proyectos. Tiene sede en Pensilvania. Más adelante, en el 86, surge una práctica o se constituye una práctica ágil, una manera diferente de gestionar proyectos llamada Scrum. Esta práctica, bueno, hace un cambio de paradigmas en la manera tradicional como se gestionaban los proyectos. Hablaremos un poquito más tarde precisamente acerca de estas prácticas adaptativas y las prácticas predictivas e incluso sobre las prácticas iterativas acerca de la gestión de proyectos. Pero entonces, desde el 86 ya tenemos esta práctica de Scrum para la dirección de proyectos de manera ágil. Más tarde, en el 96, surge la publicación llamada PMBOK, que es una guía de conocimientos en buenas prácticas de dirección de proyectos. La publica el PMI, es su más grande publicación y a partir de ahí se empieza a permear estas buenas prácticas de dirección de proyectos con esta primera versión del PMBOK. Más tarde, la última versión del PMBOK, la que tenemos actualmente, surge en el 2012, que es la quinta edición de este documento, de esta guía, que en este momento contiene 47 procesos para la dirección de proyectos que están conformados en 10 áreas de conocimiento y bueno, pues a partir de este documento es que el PMI aplica certificaciones como la de PMP para la buena dirección de proyectos. En este mismo año surge un ISO, el ISO 21500,
que está enfocado precisamente a las buenas prácticas en dirección de proyectos y aplica para cualquier tipo de proyectos. Entonces ya tenemos un ISO para la dirección de proyectos a partir del 2012. Y bueno, pues ya entrando un poquito a esta parte de las tendencias, viene la sexta edición en el 2017, seguramente a finales del 2017, del PMBOK. La sexta edición del PMBOK ya está por salir, está ahorita en un proceso de revisión y bueno, pues veremos un poquito más adelante qué es lo más relevante que contiene este documento, un poquito adelantándonos a las tendencias del Project Management. Algo que se ha estado ya cuajando, por así decirlo, es el tema de los equipos virtuales. El PMI define en el PMBOK un equipo virtual como un grupo de personas que tienen un objetivo en común, con roles bien definidos, que pasan poco o nada de tiempo en reuniones cara a cara. Entonces estamos hablando ya del uso de la tecnología para poder gestionar proyectos, para trabajar en equipo, que bueno, si no es algo nuevo, la tendencia es que se consolide en los siguientes años. Parte de estas necesidades surgen precisamente a través de, pues, los equipos seguramente ya no están en las mismas ubicaciones físicas, temas de diferentes usos horarios, seguramente alguien tuvo que viajar para atender algún negocio y bueno, pues tiene que conectarse de manera remota para atender alguna reunión, para atender alguna actividad. Entonces, bueno, son muchas las causas por las que ahora tenemos que hacer uso de esta tecnología y tenemos que trabajar con equipos virtuales. Y bueno, pues estos equipos virtuales van a enfrentar los mismos retos que un equipo real o aún más, precisamente en temas de la comunicación, ¿no? Muchos proyectos fracasan por temas de comunicación y bueno, pues haciendo uso de la tecnología seguramente necesitaremos resolver algunos otros temas. Típicamente seguramente les ha sucedido que, bueno, pues para resolver algún punto, algún tema, alguna situación conflictiva, bueno, de repente por ahí alguien genera algún correo electrónico haciendo alguna recomendación, haciendo alguna observación respecto al trabajo de algún compañero. Este compañero responde, pues un poquito si quieren defendiendo sus puntos de vista, pero resulta que le copia pues a su jefe, ¿no? Para que esté enterado de la situación. Bueno, pues entonces la primera persona empieza a generar correos en ese sentido y empieza a copiar más gente. Total que se hace una bolita de nieve en donde una situación que se pudo haber resuelto en una reunión cara a cara o en una reunión virtual, bueno, pues hace que un correo electrónico se convierta en una cadena de correos. A mí me ha sucedido en algunos proyectos que de repente tengo que atender alguna situación, regreso al proyecto y bueno, pues ya hay un correo que tiene 80 reenvíos y es una situación que se puede resolver en una reunión. Entonces es bien importante que seleccionemos el canal de comunicación dependiendo del mensaje que vamos a transmitir. Lo mismo con los equipos virtuales. Podríamos, dependiendo precisamente de ese mensaje que queremos transmitir, pues tal vez podemos hacer uso de un mensaje de texto, podemos hacer uso de una videoconferencia, a lo mejor sí de un correo electrónico en algunos otros casos. Entonces es bien importante que selecciones el medio de comunicación para atender alguna situación específica. Por otro lado, haciendo uso de la tecnología, seguramente necesitaremos de un equipo de soporte técnico que nos ayude a evaluar las mejores herramientas, a tener una buena infraestructura para poder atender estas sesiones remotas. Entonces es importante que cuentes con un buen equipo de soporte. Sabemos que la tecnología no tiene palabra de honor, entonces es bien importante que nos apoyemos de estas áreas. También tener un gestor documental. Hay muchas herramientas en el mercado, hablamos de Dropbox seguramente, de Google Drive,
a lo mejor de SharePoint. Entonces es bien importante que mantengamos un repositorio central con la documentación del proyecto y que sea una herramienta colaborativa en donde todo el equipo pueda hacer uso de estos documentos. Por otro lado, seguramente estaremos trabajando con herramientas colaborativas en este sentido, precisamente porque hay situaciones geográficas que nos impiden estar en un mismo lugar, en un war room, como antes lo hacíamos en los proyectos, en donde todo el equipo estaba instalado en una sola ubicación física, lo que llaman colocation. Pues ahora es muy complicado que lo podamos hacer en ese sentido. Y bueno, pues la tendencia es precisamente que se consolide lo que conocemos como Project Management 2.0, que es precisamente hacer uso de la tecnología, hacer uso de los equipos virtuales y bueno, pues las herramientas colaborativas nos ayudan en toda esta parte. Bueno, hablando de tendencias en Project Management, vamos a hablar de una tecnología que ha estado sonando mucho en los últimos años, que se llama Big Data. Bueno, pues primero vamos a hablar acerca de qué es Big Data y después vamos a ver cómo se aplica en el Project Management. El Big Data es una tecnología, lo voy a tratar de explicar con una analogía. Imagínate que tu vecino busca en la basura que generas. Imagínate toda la información que podría obtener a partir de esta basura que estás generando. Puedes saber si llevas una determinada dieta, si estás bajo un tratamiento médico, si tienes hijos, etc. Entonces, todo eso es información. Entonces, haciendo esa analogía, ahora imagínate qué cantidad de información no dejas en tus redes sociales. Cuando das un like, cuando haces algún comentario, alguna publicación, cuando tú publicas algo, imagínate los GPS, toda la información que se está generando. Todo eso, si lo podemos ver, así es información pública que está ahí en la red y que pues alguien tuvo la brillante idea de hacer uso de esta información. Entonces es algo que las herramientas tradicionales no pueden procesar por la gran cantidad de información que es, además de que no tiene una estructura. Entonces lo que hace precisamente Big Data es recabar toda esta información y bueno, pues generar correlaciones entre esta información y poder generar datos muy útiles. Típicamente marketing está haciendo mucho uso de esta tecnología, pero bueno, hablando precisamente de Big Data y el Project Management, bueno, pues en los siguientes años vamos a ver cómo el uso de esta tecnología empata con el Project Management y nos empieza a dar mucha información. Podemos utilizarla, por ejemplo, en estimaciones de tiempos y de costos, de proyectos anteriores, incluso de nuestra propia base de conocimientos dentro de la organización o de la industria. Podemos obtener información muy importante para poder hacer estimaciones mucho más certeras. Podemos hacer uso también de estas herramientas de Big Data pues para generar mejores registros de riesgos, generar mejores planes de respuesta, planes de mitigación, planes de contingencia para riesgos que seguramente alguien ya documentó en el pasado y que con estas herramientas podemos obtener un beneficio importante. Otra parte es la gestión de los stakeholders. A mi parecer, yo creo que ahí es donde va a aportar más el uso de estas tecnologías, de Big Data. Imagínense que podamos tener el perfil de los stakeholders, que sepamos sus gustos, que sepamos sus necesidades, sus preferencias, sus tendencias. Entonces, toda esta información, estos stakeholders la están dejando en la red y bueno, pues Big Data puede accesar a esta información y ayudarnos a atender mejor las expectativas de nuestros stakeholders. Otra tendencia para estos años que vienen, 2017-2020, es precisamente hacer mayor énfasis en las habilidades interpersonales o soft skills de los project managers sobre las habilidades técnicas. Si bien es cierto, es indudable que un project manager debe contar con habilidades técnicas y estamos hablando de
temas de gestión de riesgos, a lo mejor de cálculo del valor ganado para generar índices de desempeño en cuanto a tiempos, costos. Tal vez trabajar en temas de tener un proceso de control de cambios adecuado. Todas estas técnicas como generar un WS, generar un enunciado del alcance del proyecto, son habilidades técnicas que debe contar, con las que debe contar un Project Manager. Sin embargo, en los siguientes años la tendencia es que tenga un mayor peso las habilidades de soft skills o las habilidades interpersonales, precisamente apoyando el tema de liderazgo con sus equipos de trabajo, el generar un buen clima laboral, el identificar cómo motivar a su equipo de trabajo. Habrá algunas personas que pues tengan una motivación más en el tema económico, habrá otras que requieran un reconocimiento, habrá otras que a lo mejor necesiten pues algún otro tipo de estímulos, y el Project Manager por supuesto tendrá que estar muy atento a esas necesidades y poder trabajar con una buena integración del equipo. Entonces es muy importante que el Project Manager cuente con estas habilidades. Por supuesto, podríamos hablar acerca del liderazgo formal e informal de un Project Manager. El liderazgo formal, bueno, pues es el más sencillo, ¿no? Alguien designa al Project Manager, se genera un documento y bueno, pues formalmente él es el Project Manager. Pero el liderazgo informal es el más complicado de ganarse. Es precisamente en donde estas habilidades interpersonales van a salir a relucir y en realidad el Project Manager se va a convertir en un líder. Los objetivos del proyecto, los objetivos del Project Manager, el equipo los va a hacer suyos. Entonces sí es bien importante que este nuevo director de proyectos para los siguientes años esté muy enfocado en esta parte. El Project Manager, el PMI, se da cuenta de esta parte, de la necesidad que tiene la industria o las diferentes industrias, y genera algo que se llama el triángulo del talento. Entonces este triángulo del talento está compuesto sí por esas habilidades técnicas con las que debe contar un Project Manager, pero también por otro lado las habilidades de liderazgo, y al final también necesita conocer estrategias del negocio. Y bueno, pues estos tres vértices conforman el triángulo del talento, en donde la siguiente versión del PMBOK, en donde hablaremos un poquito más adelante, hace mucho énfasis en esta parte. Esas tres habilidades o tres grandes habilidades con las que debe contar un director de proyectos para llevar a buen puerto su proyecto. Nuestro siguiente punto o la siguiente tendencia va a ser el foco en la estrategia organizacional sobre los proyectos. Al principio del webinar les decía precisamente la tendencia que tiene el buscar generar valor a la organización a través de los proyectos. Tradicionalmente nos habíamos enfocado en el tema de tiempo, costo, alcance, nuestra triple restricción, para decidir que un proyecto era exitoso o no. Ahora nos estamos enfocando más hacia la estrategia de la organización. Realmente está aportando a esa estrategia y en ese sentido el proyecto va a ser exitoso o va a ser un fracaso. Muchas veces buscamos precisamente que nuestros proyectos tengan o cumplan con estas 10 áreas de conocimiento: tiempo, costo, alcance, recursos humanos, que podamos contar con una buena gestión de las adquisiciones, que podamos contar con una buena gestión tal vez de riesgos, pero realmente la tendencia es que nos enfoquemos a cubrir esas expectativas de nuestros clientes externos o internos, y que apoyemos al negocio a generar valor. Vamos a hablar ahora sobre un tema que ha causado mucha controversia en los últimos años: PMBOK, Agile o algo más. Entonces, antes de entrar a ese tema, quisiera ponernos todos en contexto acerca de qué es Scrum. Entonces vamos a hablar sobre este marco de referencia ágil. En esta laminita les voy a intentar explicar a qué se refiere Scrum
Y bueno, vamos a entrar a detalle. Por un lado, tenemos una figura que es el Product Owner. Esta figura va a estar muy involucrada en los requisitos del proyecto. Entonces, se va a generar algo que le llaman Product Backlog, en donde vamos a tener todos los requisitos del proyecto, típicamente llamadas historias de usuario. Entonces, va a ser una pila, la vamos a representar en esta gráfica con una pila de historias de usuario que entra un siguiente rol que es el Scrum Team, que va a estar conformado por estos especialistas que van a desarrollar el producto o servicio para el cual fue conformado el proyecto. Entonces, se genera inicialmente un Sprint Planning Meeting en donde lo que va a hacer este equipo de trabajo va a tomar la decisión en función al trabajo que puede procesar en un determinado tiempo. Va a tomar esta decisión de seleccionar cuáles historias de usuario va a procesar, cuáles va a trabajar, cuáles va a desarrollar en algo que le llamamos sprint. Un sprint va a ser un periodo de tiempo, típicamente entre 1 y 4 semanas, en donde al término de este sprint se va a generar un producto que ya es utilizable. Ya lo puede utilizar el Product Owner y bueno, a partir de ello se va a poder tener una reunión que va a ser para hacer el Sprint Review. Esta reunión se llama Sprint Review, en donde el Product Owner junto con el Scrum Team y el Scrum Master van a tomar la decisión de si el producto es funcional o no. Y bueno, pues a partir de ahí seguramente se generará un nuevo sprint, que son estos periodos, decíamos, de entre 1 y 4 semanas. Son periodos muy cortos, precisamente para poder generar e ir incorporando nuevas funcionalidades al producto. Algo que me gusta mucho de estas metodologías ágiles es un concepto llamado Daily Scrum Meeting. Son reuniones diarias en donde muchas veces lo recomendable es que ni siquiera nos sentemos. Son reuniones de entre 5 y 15 minutos, máximo 15 minutos, en donde el Scrum Master lo que va a hacer es preguntarle a cada uno de los miembros del equipo, les va a hacer 3 preguntas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Y cuáles son los obstáculos que encontraste? Entonces, son 3 preguntas muy sencillas, de respuestas muy rápidas, y la idea es que el Scrum Master resuelva todos esos obstáculos que el equipo va encontrando en el camino, de tal forma que el sprint se logre en el tiempo que se acordó. Un rol también importante del Scrum Master es precisamente evitar que el equipo sea interrumpido durante este sprint, es decir, lo que se acordó que se iba a hacer durante el sprint no se va a modificar, los requerimientos no se modifican. Para eso está precisamente las sesiones del Sprint Review, en donde revisaremos el producto que se generó en ese periodo de tiempo corto, y a partir de ahí seguramente habrá nuevas recomendaciones que tendrán que regresar e incorporarse al Product Backlog, y a partir de ahí el equipo decidirá qué historias de usuario va a procesar en el siguiente sprint. Al final también de cada sprint se hace una sesión que se llama Sprint Retrospective. Esta reunión es una especie de lecciones aprendidas, es decir, qué hicimos bien durante el sprint, qué podemos mejorar para no tropezarnos con las mismas piedras, y a partir de ahí, pues que el siguiente sprint sea algo mucho más ágil y que cumpla con los objetivos y los tiempos que se habían establecido. Entonces, de manera general, esto es Scrum. Hay un reporte que se genera que se llama Burn Down Chart. Este reporte lo que va a hacer es precisamente ir midiendo cuánto trabajo se ha procesado y cuánto trabajo falta por procesar. Y bueno, pues es una herramienta también bastante útil, bastante poderosa, que nos indica la salud del proyecto y cómo va avanzando el proyecto. Entonces, bueno, pues con este contexto de Scrum, que es una de las metodologías o marcos de referencia ágiles, vamos a entrar de lleno a este debate, ¿no? PMBOK, Agile o algo más. ¿Qué podemos
utilizar en los proyectos? ¿Qué es lo que se sugiere? Ha habido mucho debate de si las metodologías tradicionales o predictivas ya no son útiles, ya están obsoletas, si Agile, Scrum es lo de hoy, si viene a sustituir estos modelos predictivos. La verdad es que no. Yo tengo la fortuna de conocer las dos caras de la moneda, los marcos de referencia predictivos, los marcos de referencia iterativos o adaptativos, y la verdad es que la tendencia hacia los siguientes años es generar un mix precisamente de estos marcos de referencia, como lo muestro aquí en esta gráfica. Imagínense que estamos trabajando sobre un modelo en cascada, ¿no? Típicamente tenemos una fase de planeación, una fase de análisis, después viene una fase de diseño y construcción, viene una fase de integración y pruebas iniciales para después tener pruebas finales y generar la liberación del producto o servicio. Típicamente así es como hemos trabajado en proyectos anteriores, que es un modelo en cascada, insisto, pero bueno, pues ahora vienen con mucha fuerza estos modelos iterativos y adaptativos, que son modelos ágiles, y no nos podemos quedar fuera de estos modelos. La verdad es que tienen muchas cosas que aportar a la dirección de proyectos y la tendencia es precisamente, como les decía, hacer este mix. Como lo muestro aquí en esta gráfica, por ejemplo, en la fase de diseño y construcción, lo que hacemos es iterar sobre esta fase y seguramente a partir de ahí, aplicando Scrum, podríamos estar iterando sobre esta misma fase y generar un producto mucho más robusto para pasarlo a la siguiente fase, que es integración y pruebas, y sobre esta fase generar nuevamente iteraciones aplicando modelos ágiles para pues robustecer, decía, el producto y que al final tengamos este robustecimiento. Agile llega al PMBOK, a la siguiente versión, que es en el 2017, que va a ser la versión 6 del PMBOK. Incorpora estas metodologías o modelos ágiles en cada una de las áreas de conocimiento. Va a existir una sección al final de cada área de conocimiento que se llama enfoques para entornos ágiles, iterativos y adaptativos, y lo que nos va a explicar en esta pequeña sección es cómo utilizar o cómo enfocar precisamente esas prácticas que ya vimos dentro de cada uno de los capítulos, cómo se enfocan o cómo utilizarlos a estos nuevos modelos ágiles. Al final también va a venir un anexo que está enfocado precisamente solamente a detalles sobre Agile. Entonces, la verdad es que no son modelos que estén peleados, que sean que no se puedan conjuntar. La verdad es que podemos hacer uso de estas buenas prácticas para los proyectos, se pueden utilizar en conjunto y hacer un buen mix precisamente con el objetivo de tener proyectos exitosos y de que generemos ese valor hacia la organización y que podamos cumplir tiempos, costos, alcance y cumplir las expectativas de nuestros clientes. Entonces, pues nada más quisiera cerrar agradeciéndoles a todos ustedes el que me den la oportunidad de compartir un poquito estas tendencias que vienen hacia los siguientes años. Les repito, mi nombre es Sergio Osvaldo Lugo y me dio mucho gusto haber colaborado en este webinar. Muchas gracias.